Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar hablando de Michel Foucault. Ya hemos tratado de explicar de forma muy general cuál es su modelo global de análisis de la historia de la ciencia, pero incluso más, no es un análisis solamente de la historia de la ciencia en lo que viene a ser su dimensión vertical, sino que las epistemes de Foucault se constituyen como unidades de sentido de tipo horizontal. Esto significa simplemente que cuando se habla de una ciencia, se toman en consideración todo el conjunto de factores o se constituyen en la explicación o descripción todo un conjunto de factores que no son únicamente de orden científico o de interés para los científicos, sino que se ven dentro de un cuadro más amplio que es el de sus relaciones con las otras actividades humanas. Entonces, en ese nivel, el nivel de la episteme, de las epistemes, que Foucault denomina el nivel arqueológico, es donde quiero comenzar hoy a charlar. Cuando hablamos de Foucault, no solamente hablamos de la estructura general de su epistemografía, también hablamos del contenido particular de las diferentes, llamémosles así, actividades científicas que analiza. Cuando habla de la época clásica, analiza tres en particular, lo que él denomina la historia natural, lo que él denomina el análisis de las riquezas y aquello a lo que él nombra la gramática general. Hoy me quiero centrar nada más en eso, en la historia natural, en el nivel arqueológico. El nivel arqueológico es aquel que indaga acerca de las condiciones de posibilidad. ¿Qué quiere decir Foucault con condiciones de posibilidad? No lo mismo que Kant, porque las condiciones de posibilidad que se instauran y que se supone que el análisis arqueológico es lo que puede mostrarnos, esas condiciones de posibilidad son las que derivan de los principios axiales de la episteme. Que uno pueda pensar de cierta manera es el resultado de la aveniencia a ese principio axial de la episteme. En el caso de la episteme clásica, es lo que Foucault denomina el orden. Y ese orden se manifiesta en la historia natural, en las extensas clasificaciones de los seres que realizan los autores que analiza Foucault. En este caso estamos hablando de Buffon, A.L. de Jussieu, estamos hablando de Lamarck, estamos hablando de Charles Bonnet, de todos estos autores. Estos autores tienen por fin, primero, la construcción de una taxonomía de los seres vivos, es decir, de una clasificación de los seres vivos. Este tipo de clasificaciones se van a hacer, digámoslo así, a ojo, a partir de las características que se pueden encontrar en los seres vivos y que se pueden ver a ojo o quizá incluso con un microscopio, pero en particular en lo que Foucault denomina un espacio de visibilidad. Los seres vivos se van a distribuir y clasificar de acuerdo a sus características visibles, el número de sus patas, el color de cierta parte de sus cuerpos, el número de sus antenas, etcétera, lo que se pueda observar. Y Foucault nos describirá estas características y los sistemas taxonómicos o taxonomías a las que conduce, sean las de Carl von Linné, sean las de A.L. de Jussieu, el mentado A.L. de Jussieu, que en realidad son varios A.L. de Jussieu, el hijo y el papá y el nieto, me parece, escribieron sendas clasificaciones, historias naturales. Las historias naturales no son otra cosa que clasificaciones. Y en estas Foucault va a distinguir la continuidad de los seres vivos. Cuando se da el paso de la episteme clásica a la episteme moderna, se puede afirmar que los seres vivos desaparecen. La naturaleza, entendida en ese sentido de la época clásica, desaparece. La naturaleza como el espacio de visibilidad en el que habitan los seres que pueblan las clasificaciones de estos sabios,
científicos. Va a desaparecer ese espacio de visibilidad al que podemos llamar naturaleza, y aquí tenemos esas afirmaciones que parecen oraculares. Las afirmaciones oraculares de Foucault tienen un sentido. El problema es que él las presenta de manera pseudopoética, o bueno, poética en sentido estricto, muy imaginativamente nos dice, la naturaleza desaparece. Sí, el espacio de visibilidad en el que esos seres vivos habitaban desaparece. Desaparece la idea axial del ordenamiento a partir de lo que se puede observar en los seres vivos. Eso es lo que nos va a describir Foucault en el tránsito, eso es lo que nos va a descubrir la arqueología, sin explicarnos cómo se da ese cambio. Nos va a venir a decir Foucault que en un cierto momento de tiempo aparece un Cuvier, y que con Cuvier se abre algo nuevo. ¿Qué? Bien, vamos al texto que me interesa comentar. Nuevamente, Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Estamos en la parte 268 del capítulo titulado Trabajo, Vida, Lenguaje. Este capítulo, Trabajo, Vida, Lenguaje, trae una parte 3, Cuvier, así se titula, Cuvier, que es, bueno, maravillosa. Toda la redacción de Foucault, tanto de esta parte como de la previa, donde describe la historia natural, son partes muy interesantes, aunque sí la prosa de Foucault exige que prestemos mucha atención y que la leamos varias veces para poder captar qué es lo que nos está diciendo. Bien, vamos a la parte que me interesa resaltar, la 269, donde abunda sobre el significado de lo que es la arqueología, aunque ya lo he comentado en las sesiones de discusión de ese coloquio titulado La posición de Cuvier en la historia de la biología. Foucault nos habla de una epistemografía, que aquí en este caso conviene relacionarla para recordarla con la estratigrafía. Para Foucault, la epistemografía es el conjunto descriptivo de los estratos de los que consiste el saber. Los estratos de los que consiste el saber. Foucault tiene una idea del saber estratificada. Esa palabrita no aparece en Foucault. Estratigrafía la tomo de la geología. Espero que se llegue a saber en lo que diré a continuación por qué es importante recordar la geología, ya que es un geólogo, Cuvier, quien va a realizar, según Foucault, ese cambio, quien va a romper la episteme clásica y va a abrirse incluso al pensamiento de la evolución. Y aquí Foucault está en discusión con varias corrientes de pensamiento de su propio país que no nombra, pero que en cierto sentido se pueden inducir a partir de lo que nos dice el texto. Esta inducción, por supuesto, es responsabilidad de quien lee. Foucault siempre puede decir que, bueno, los nombres esos llegaron ahí porque son importantes, etcétera, etcétera, porque la tradición, porque la gente los espera, quién sabe qué podría decir, pero no nombra a aquellos contra los que él está pensando. Pero, según yo, creo que sé contra quienes están pensando y les voy a decir quiénes son. Vamos al fragmento que quiero leer. Todo el a priori histórico de una ciencia de los vivientes, la historia natural, se encuentra así trastrocado y renovado. Vista en su profundidad arqueológica, es decir, el estrato más profundo de su epistemografía, vista en su profundidad arqueológica y no al nivel más manifiesto de los descubrimientos, la estratigrafía de Foucault va hasta el fondo, la epistemografía de Foucault va hasta el fondo, deja la superficie donde están las discusiones filosóficas, las discusiones conceptuales, las discusiones normativas, las discusiones, etc. Aquí lo dice. Y no en el nivel más manifiesto de los descubrimientos, de las discusiones, teorías o opciones filosóficas, la obra de Cuvier sobrepasa con mucho lo que habría de ser el porvenir de la biología. Con frecuencia se oponen las intuiciones transformadoras de Lamarck, que parecen prefigurar en comillas, lo que será el evolucionismo
contra el viejo fijismo impregnado de prejuicios tradicionales y de postulados teológicos en el que se obstina Cuvier. Hay una imagen de la posición de Cuvier contra la que Foucault se va a revelar, la imagen que opone a Lamarck, y no solo a Lamarck, contra Cuvier. ¿Y qué nos dice Foucault? Y por medio de todo un juego de amalgamas, de metáforas, de analogías mal controladas, yo creo que muchos de los críticos de Foucault estarían de acuerdo en que Foucault hace eso, que él dice que hacen los otros. Y por medio de todo un juego de amalgamas, de metáforas, de analogías mal controladas, se dibuja el perfil de un pensamiento reaccionario que tiende con apasionamiento a la inmovilidad de las cosas para garantizar el orden precario del hombre. Tal sería la filosofía de Cuvier. Hombre de todos los poderes, frente a ella se retrasa el camino difícil de un pensamiento progresista que cree en la fuerza del movimiento, en la novedad incesante, en la vivacidad de las adaptaciones. Allí estaría Cuvier, Lamarck, perdón, el revolucionario. Se da así, con el pretexto de hacer la historia de las ideas en un sentido rigurosamente histórico, un buen ejemplo de ingenuidad. Nótese, Foucault está contra una visión de la historia, contra una visión que posiciona a Cuvier en un lugar secundario y pone a Lamarck, que Foucault ya ha encuadrado dentro de la época clásica, un pensador de la época clásica, que no puede trascender la época clásica, según Foucault, debido a que se enmarca su obra, su filosofía zoológica se enmarca dentro de las coordenadas del principio axial de la episteme clásica. Eso es lo que nos dice Foucault y eso es lo que nos dice que descubre su arqueología. Que estemos de acuerdo o no es otra cosa. Bien, pues en la historicidad del saber, lo que cuenta no son las opiniones, dice Foucault, ni las semejanzas que a través del tiempo puedan establecerse entre esas opiniones. Lo importante, lo que permite articular la historia del pensamiento en sí misma, son sus condiciones internas de posibilidad. Es decir, las condiciones internas de posibilidad son, como ya dije, aquellas de que determina el principio axial. Cuvier es importante, según Foucault, y marca el cambio de una episteme a otra porque él se zafa de ese pensamiento, de ese principio axial, inaugura unas nuevas condiciones de posibilidad. En esas nuevas condiciones de posibilidad ya no serán pensables los seres vivientes, sino la vida. ¿Qué significa esto de que ya no son pensables los seres vivientes? Bien, en el espacio que describí al principio, el espacio de visibilidad, están los seres vivientes, los vemos, los clasificamos tal cual los vemos, de acuerdo a las características que les imputamos. En el nuevo espacio del saber inaugurado por Cuvier, los nuevos principios de clasificación ya no serán visibles, dependerán de un punto de vista teórico inaugurado por Cuvier, que consiste en la estructuración fisiológica de las estructuras vitales. Y en esto ya no tiene que ver lo que veamos, la diferenciación de las especies por su forma externa, sino la configuración interna de sus órganos, su fisiología y su anatomía, que está determinada por la fisiología. Por eso Cuvier va a decir que a partir del conocimiento de uno solo de los trazos de ese ser, se puede determinar casi toda su estructura. Bien, pero ¿qué más nos dice Foucault? Insiste, Lamarck es contemporáneo de A. L. de Jussieu, no de Cuvier. Contemporáneo quiere decir que comparten los mismos prejuicios. Cuvier ya está en otro prejuicio, en otro principio axial, el que él inaugura. Este introdujo, Cuvier, en la escala clásica de los seres una discontinuidad radical y por este hecho mismo hizo surgir nociones como las de la incompatibilidad biológica, de relaciones con los elementos exteriores, de condiciones de existencia. Hizo surgir también una cierta fuerza que debe mantener la vida y una cierta amenaza que la condena a muerte. De ahí se reúnen varias de las condiciones que hacen posible algo así como el pensamiento de la evolución. Llegamos a donde quiero llegar en este video. Cuvier es un precursor francés de Charles Darwin. Cuvier, más que precursor francés de Charles Darwin, es quien se encuentra en el umbral de una nueva episteme en el que será posible el pensamiento de la evolución. Será posible el pensamiento de la evolución.
Bien, vamos ahora, esto es lo que quiero poner de manifiesto, vamos ahora a hablar de aquellos a los que se opone Foucault. ¿A quién se opone? A un señor, me parece, que se llama, a ver si lo ven, Quatrefages, Quatrefages, creo que se dice así, algo así. A de Quatrefages, Darwin y sus precursores franceses. Darwin y sus precursores franceses. ¿Quiénes son los precursores franceses de Charles Darwin según Quatrefages? Bien, basta que veamos lo que dice Quatrefages en su tabla de materias. Ahí están los precursores franceses de Darwin. Tal vez se alcancen a ver los precursores franceses de Darwin, por si no se alcanzaron a ver, les voy a decir quiénes dice Quatrefages, que no se pronuncia así, pero así lo pronuncio yo, Quatrefages, creo que es algo así, Quatrefages, creo que se pronuncia. Son Benoit de Maillet, Robinet, Buffon, Lamarck, Geoffroy de Saint-Hilaire, Bory de Saint-Vincent y Naudin. Qué extraño, vean ustedes, Benoit de Maillet, Robinet, Buffon y Lamarck se encuentran todos en la época clásica. Lo que Foucault nos está diciendo es que este señor ha equivocado completamente la perspectiva. Está completamente equivocado al determinar que esos son los precursores de Darwin. El precursor de Darwin, al nivel de lo que Foucault llama la arqueología, es Cuvier. Porque Cuvier es quien presenta o abre la posibilidad de concebir la vida y la evolución de la vida, no la continuidad de los seres vivos de acuerdo a un procedimiento clasificatorio, sino la estructuración de la vida a partir de principios fisiológicos. Eso es lo que nos va a decir Foucault, y este es uno de aquellos a los que se opone, a Quatrefages, pero hay otro. Acá tengo otro, miren. J.L. de Lanessan. J.L. de Lanessan. Aquí se dice transformismo y creacionismo. Transformismo es el nombre que se le da a la doctrina de Charles Darwin. El transformismo, cómo se transforman los seres. Pero hay que cuidarnos de las analogías. A pesar de que Foucault trabaja mucho con analogías, resulta que no todas las analogías son convenientes. El hecho de que en la época clásica se tuviese alguna noción de la transformación de los seres a partir de los principios axiales de su episteme no garantiza la evolución. La evolución, según Foucault, está garantizada por la revolución que inaugura Cuvier. Y tampoco en este libro de Lanessan, tampoco en este transformismo y creacionismo, tampoco vamos a encontrar a Cuvier de ninguna manera. Vamos a encontrar una reiteración de lo que ya nos dijo Quatrefages. Bien, bueno, les digo nada más las fechas. Este es de 1914, el de Lanessan. Y este de Quatrefages es un poco más viejo, aunque lo tengo en mejor estado. Se nota que este no lo leo. El de Lanessan sí lo leí mucho. Ya no lo leo. Este es de 1892, el de Quatrefages. El de Lanessan es de 1914, si lo recuerdo bien. Entonces, cuando leemos a Foucault, debemos de leerlo detenidamente, no quedarnos únicamente en la crítica global, en la que podemos llegar a la conclusión que desde el punto de vista global su teoría tiene muchos problemas, sino que debemos ver cómo esa teoría actúa en los casos particulares, en este caso la historia natural, en este caso la gramática general o bien el análisis de las riquezas. Y entender qué es lo que significa las afirmaciones que hace. Son algo más que oraciones oraculares, pero eso solamente se descubre cuando lo leemos críticamente, no como si fuésemos sus apologetas o sus acólitos o como si fuésemos sus enemigos. Muchas gracias.